Bueno, antes de iniciar, quiero hablar acerca de qué ha pasado en Tabasco y a qué retos jurídicos nos enfrentamos. Comentaba ya el doctor Romero Tequestle que tenemos dos etapas. Una primera etapa de cuando se incorporó la figura de la maternidad subrogada en 1997, vigente hasta enero de 2016, bueno, no vigente, una primera etapa, en la cual, bueno, decía el maestro Romero, tenemos 15 o 16, yo encontré 14, pero ¿por qué? Les voy a explicar. Precisamente porque estos artículos acerca de la maternidad subrogada se encuentran de forma dispersa en diversos capítulos y títulos del Código Civil, como es en el área específica dedicada al registro civil, personas, filiación, adopción. Encontramos también una segunda etapa, que es la que corresponde a partir del año de 2016, con la publicación en el periódico oficial. A partir del 14 de enero, se publicó en el 13 de enero, entran en vigor al día siguiente, el 14 de enero de 2016 a la fecha. Quiero destacar de esta primera etapa dos artículos, el artículo 31 y el artículo 349 del Código Civil. Quiero mencionar también, los artículos de esta primera etapa continúan vigentes, o sea, es decir, con el hecho de que se incorporaran 8 artículos más en 2016, no implicó, no trajo como consecuencia ningún cambio legislativo. Esto fue, digamos, un agregado más al Código Civil. En este artículo 31 y 349 nos encontramos con algo muy curioso. Por ejemplo, en el 31 se reconoce, pues, fuera de todo contexto, en el ámbito nacional e internacional, en materia de protección a la dignidad de la persona, a los derechos humanos, la capacidad de goce, por ejemplo, a los concebidos por cualquier método de concepción humana o artificial, aun cuando no se encuentren en el útero materno. Por otra parte, en este artículo 349 nos dice, en relación a esa protección jurídica del nasciturus, la posibilidad de que se pueda reconocer al hijo que aún no ha nacido, incluyendo los concebidos por cualquier método de inseminación artificial, aun cuando no se encuentra en el útero materno en el momento del reconocimiento. Entonces, bueno, sin duda esto nos lleva a analizar, por ejemplo, lo que estamos observando en el panorama internacional. Tenemos retos, existe preocupación tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de los derechos reproductivos, comentaban en el panel el día de ayer los profesores, en el recorrido nacional. Tenemos una sentencia del caso Artavia Murillo, donde, bueno, quedó definido hasta a partir de cuándo se le va a dar esa protección jurídica al nasciturus. Y entonces, bueno, tenemos que pensar, ¿qué está pasando en Tabasco? Entonces, decía el maestro, es necesario generar una reforma, pero que se proteja los derechos humanos, evidentemente a partir del artículo 1 de nuestra Constitución Federal. Pero vamos a ver, tenemos dos procesos en esta investigación que hemos realizado sobre maternidad subrogada. En la primera parte encontramos que durante la etapa del 97 a 2016 se generaron diversos contratos amparados por el artículo 360 del Código Civil, donde, como no existía una reglamentación, ninguna base de cómo debían ser las cláusulas de este contrato, bueno, pues quedó a libre albedrío. Empezaron a participar agencias intermediarias en las que, bueno, pudimos revisar algunos contratos de diversos abogados, diversos, en este caso, que por cuestión de datos personales no se dan a conocer las agencias, pero encontramos cláusulas que en definitiva patrimonializaban a la persona, al ser humano, como objeto de comercio. Por ejemplo, se encontraban cláusulas donde se destinaban recursos a gastos diversos, vestimenta, calzado de embarazo, hospedaje, compra de mobiliario para el reposo adecuado de la madre gestante, consultas médicas, pagos parciales, incrementos si resultaba más de un producto. Pero en el contrato nunca se hacía referencia, por ejemplo, a si la persona o personas o pareja interviniente o que necesitaban acudir a este tipo de celebración de contratos tenían alguna causa de infertilidad
o que la persona tenía alguna causa que le imposibilitaba tener un hijo o llevar, en este caso, a término el embarazo. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta lo que nos establece el artículo 34 del reglamento del registro civil en nuestra entidad, que establece una serie de requisitos para registrar a un hijo y, bueno, a un bebé, y que se expida el acta de nacimiento. Y en el caso de aquellos niños nacidos bajo el método de maternidad subrogada, exige, bueno, que se presente el contrato. Bueno, de ahí se infería que tenía que ser un documento por escrito porque era un requisito ante el registro civil. Después contábamos en el 2010, como mencionaba ayer Eduardo, en el caso de España ocurrió que se emitió una instrucción para la filiación de nacidos mediante gestación por sustitución. Y esto ocurrió que a partir de esa fecha empezaran a acudir ante los juzgados familiares a efectos de que estos contratos se aprobaran mediante un procedimiento judicial no contencioso, y que este documento, bueno, cumpliera con los requisitos que se marcan en esta instrucción española para efectos del consulado y acreditar, bueno, la identidad, y que se pudieran expedir los pasaportes de los menores nacidos mediante esta técnica. Pero el asunto, ¿qué pasó? En esta dentro de los hallazgos de esta investigación pudimos realizar entrevistas a diversos jueces del orden familiar, y ellos coincidieron. Esta investigación la realicé con la doctora Gisela Pérez Puentes, aquí presente, y ellos coincidieron, los jueces, en que no cuestionaban, al ser un procedimiento no contencioso, ellos no cuestionaban el fondo del asunto, únicamente revisaban que se cumplieran los elementos formales de los contratos, los elementos de validez, que se cuidara, se atendiera al interés superior del menor, y ya está, lo aprobaban. Entonces, bueno, se emitían las copias certificadas y adelante. Nos surgió la preocupación por ese proceso de la comercialización, porque no se sabía, existía una cláusula de uno de los contratos, decía, bueno, si tiene más de un hijo, se va a ir incrementando 50,000 pesos, 60,000 pesos, y si son 1 o 2 bebés. Entonces, si son 2 o 3 bebés, porque como son procedimientos de reproducción asistida, pues puede ser que eso no sea solamente un bebé el que nazca. Entonces, en función de que eran más bebés, o sea, más de uno, iba a incrementar la cantidad. Y eso es una forma de patrimonialización. Y vamos a esta segunda etapa. Como les comentaba, actualmente permanecen vigentes los artículos tanto del año 97 como del año 2016. ¿Qué pasó? Bueno, esta reforma fue omisa sobre el altruismo que debe regir en la maternidad subrogada. Y fue lamentable que, aun y cuando en la exposición de motivos del 13 de enero de 2016 en el periódico oficial se dice que se tomó en cuenta la iniciativa presentada por la diputada ahora federal Liliana Madrigal, aquí presente, donde ella presentó una iniciativa donde decía, bueno, es que debemos de evitar que se siga comercializando, se tiene que quitar esa despatrimonialización de la persona, se tiene que cuidar el interés superior del menor, se debe de evitar incurrir en una posible trata de personas. Y fue lamentable que lo incorporara en la exposición de motivos que la habían tomado en cuenta, porque al momento de revisar el contenido de los códigos, de los artículos como quedaron, nunca se mencionó nada acerca del altruismo que debe de regir en el caso de la maternidad subrogada. Se incorporaron también, bueno, artículos propios de la legislación en materia de salud, como mencionaban mis maestros. Tal es el caso del 380 bis, bis 3, bis 4, donde, por ejemplo, establecen los tipos de fecundación, homóloga, heteróloga, donde se establece que debe ser la Secretaría de Salud la que otorgue el permiso a las clínicas especializadas. No obstante, hicimos una solicitud de información para confirmar quiénes son las clínicas que tienen la autorización en la actualidad para efectos de poder operar procedimientos de reproducción asistida. En la respuesta a la solicitud nos contestaron que era solamente una clínica en el estado. Esta información se validó a través de la página de internet de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS,
Y precisamente, que es quien da la autorización, coincidió la respuesta por parte del Estado con lo que encontramos en la COFEPRIS, que en la actualidad solamente una clínica cuenta con ese permiso. ¿Pero qué pasó? No se establecieron reglas precisas en cuanto a la afiliación, se continúa remitiendo a reglas de la adopción plena, lo cual, bueno, va en contra de la doctrina nacional e internacional. Inclusive nuestro Código Civil dice, bueno, es que para que se otorgue la adopción plena se requieren al menos 5 años de que la pareja se encuentre en matrimonio. Y entonces vámonos a la segunda parte de los hallazgos de esta investigación. En febrero de 2017 realizamos una solicitud de información pública para efectos de saber el número de actas de nacimiento emitidas por los hijos nacidos mediante maternidad subrogada. Como respuesta nos negaron la información y nos dicen, no te podemos proporcionar esa información puesto que no la tenemos. Y no la tenemos porque, pues, en un acta de nacimiento, si yo pongo que un niño nace mediante la técnica de reproducción asistida, bueno, sería causa de discriminación y entonces yo no cuento con esos registros. Y pues lo siento, y no me puedes obligar a generar la información porque son datos personales. Una mezcla un poco extraña en la respuesta. Pero, ¿qué pasó? Pocos días después de la respuesta se emite un comunicado de prensa local informando que desde 1997 a la fecha se han emitido 119 actas de nacimiento. Y además tenemos el reglamento del registro civil que dice que se tenía que presentar para que se pudiera expedir el acta de nacimiento el contrato, ¿verdad? Entonces ese dato sí se puede tener. En fin, ¿qué pasó? Surgió que a finales del año 2016 y principios del año 2017 surgieron diversos casos en los que nos encontramos con la tragedia de que se negaba la expedición de actas de nacimiento bajo el argumento de que no se podían cumplir los requisitos de la reforma de esta segunda etapa del Código Civil, como era el caso, bueno, por ejemplo, que ya se limitaba que fueran solamente para ciudadanos o parejas mexicanas. Pero por otro lado no tomaban en cuenta la redacción del artículo 101 de nuestro Código Civil, donde dice que se encuentra prohibido por parte del registro civil hacer algún tipo de inquisición directa o indirecta sobre la paternidad, porque solamente cumple con fines de tipo administrativo, o sea, es decir, al registro civil no le compete hacer un procedimiento de investigación. Eso ya quedará a cargo de las autoridades correspondientes, ya sea en materia penal, por ejemplo. Entonces esto trajo como consecuencia que se emitieran una serie de juicios paralelos en relación a estos juicios de amparo que se iniciaron en contra, bueno, pues precisamente por esa violación de derechos humanos y fundamentales, provocando cierto rechazo a la maternidad subrogada, que en este caso se generó una alarma social. ¿Por qué? Estos juicios paralelos es una valoración que se realiza, por ejemplo, por parte de los medios de comunicación en relación, como su nombre lo dice, de forma paralela sobre hechos de carácter o vinculados a hechos, a un proceso de investigación judicial. O sea, es decir, que mientras se está llevando por el juicio, se está el proceso, por otro lado los medios empiezan a generar algunos posibles juicios de valoración. Y entonces se generó una alarma social sobre el futuro de los menores nacidos mediante esta técnica. Lo que trajo como consecuencia, bueno, un conflicto diplomático entre el Estado de Tabasco y embajadas como Israel, Estados Unidos, Grecia, España y Argentina ante casos de padres de origen extranjero. Y entonces, como diría la novela de Hamlet, ser o no ser, abrogar o derogar, ¿qué vamos a hacer? El 2 de marzo de 2017 se presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Tabasco por un diputado, Charles Méndez, para derogar los artículos incorporados en la segunda etapa. Y entonces nosotros escuchamos en los medios decir: se va a extinguir, se va a desaparecer la figura de la maternidad subrogada, ¿qué va a pasar con los hijos que vienen en camino? Hay más de 100 mujeres, porque eso también fue otro comunicado de prensa oficial, hay más de 100 mujeres que vienen en camino con los bebés. A ver, entonces, esta iniciativa para derogar los artículos, de todas formas,
no elimina la figura como tal del Código Civil y volvemos a regresar a como nos quedábamos en el año 97. Quiero concluir mi presentación y se los dejo puesto en la mesa de discusión, que para proteger jurídicamente a la maternidad subrogada en Tabasco, y ojalá que se pueda tomar en cuenta mediante una política pública integral, se deben atender circunstancias económicas, políticas, sociales, culturales, atender a la realidad en la que nos encontramos, pero también se deben de tomar en cuenta circunstancias de orden público nacional e internacional, criterios como la Conferencia Internacional de la Haya, de Derecho Internacional Privado, privilegiar en todo momento el interés superior del menor, pero también la protección de la dignidad de la persona, de los derechos humanos y la aplicación de la doctrina del margen de apreciación con la que cuenta cada país para regular en su lugar o en su materia cuestiones relativas al derecho privado. Estándares, bueno, la conferencia de la Haya les he mencionado, y sin duda, y muy valiosa además, la experiencia en el derecho comparado. Tenemos experiencias de países como Canadá, aunque sea de tipo anglosajón, pero que tenemos que estudiarlas, Reino Unido, Portugal, como nos explicaba la doctora Isabel, pero sin embargo, lo importante es cuidar que mediante la maternidad subrogada siempre se tutele dignidad de la persona, el interés superior del menor y sin duda los derechos humanos de todas las partes que intervienen en el proceso. Muchas gracias.